Poncio Pilato. El nombre resuena en millones de iglesias cada semana, en oraciones y credos. El que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, dice el credo apostólico. Pero, ¿qué ocurrió con este gobernador romano después de aquel día en Jerusalén? ¿Qué fue del hombre que, presionado por la multitud, ordenó la crucifixión de Jesús y luego se lavó las manos? Hoy, en Despierta con Patty, exploraremos su oscuro final, una historia envuelta en misterio, culpa, castigo y, según algunos, intervención divina. Poncio Pilato fue nombrado procurador de Judea en el año 26 después de Cristo. Nombrado por el emperador Tiberio, era conocido por su mano dura, incluso cruel. La relación con los judíos era tensa. Ignoró muchas veces sus costumbres religiosas, colocó imágenes del César en Jerusalén y reprimió protestas con violencia. Pero cuando Jesús fue llevado ante él, Pilato se encontró en una encrucijada. No hallaba culpa en él, pero la multitud gritaba con furia: ¡Crucifícalo! Pilato intentó todo. Lo envió a Herodes, ofreció soltar a Barrabás, hizo azotar a Jesús, pero la presión crecía. Finalmente cedió, lavó sus manos en agua, como si pudiera así borrar la culpa. Soy inocente de la sangre de este justo. Pero, ¿puede alguien declararse inocente de semejante decisión? Muchos creen que ese gesto marcó su condena personal. Después de la crucifixión, Pilato volvió a su función como gobernador, pero el ambiente era inestable. La población judía lo despreciaba aún más. Según el historiador Filón de Alejandría, Pilato era inflexible, terco y brutal. Su gobierno siguió marcado por represión, corrupción y desprecio hacia el pueblo. Años más tarde cometió un grave error. Mandó atacar a samaritanos que peregrinaban al monte Gerizim. El incidente provocó tal escándalo que fue destituido por el legado romano de Siria y enviado de regreso a Roma para rendir cuentas ante el emperador. Aquí comienza la parte más oscura y misteriosa. Según Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores cristianos, Pilato cayó en desgracia y fue exiliado, consumido por la culpa, por las visiones, por las voces que lo atormentaban en la noche. Se dice que fue desterrado a la Galia, actual Francia, y que allí se quitó la vida. Otras fuentes afirman que murió en Roma después de ser juzgado y condenado al olvido, sin honores, sin reconocimiento, sin tumba que haya perdurado. La historia de su suicidio es imposible de comprobar históricamente, pero lo que sí es cierto es que su figura fue maldita por generaciones. La Iglesia Ortodoxa Etíope, curiosamente, lo considera un mártir convertido. Afirma que, tras conocer a Jesús, Pilato creyó en él y que su muerte fue una forma de expiar sus pecados. Pero en la mayoría de las tradiciones, Pilato es visto como un símbolo de cobardía, de responsabilidad evadida de quien tuvo el poder de evitar una injusticia y eligió lo más cómodo. Hoy su nombre permanece atado al acto más dramático de la historia cristiana. Un nombre recordado no por sus obras de gobierno, sino por su papel en la pasión, en los credos, en las liturgias, en los teatros de Semana Santa. Pilato aparece como el rostro de la duda, la debilidad,
el juicio humano equivocado. Quizá el verdadero juicio fue el suyo. ¿Qué habría pasado si Pilato hubiera liberado a Jesús? ¿Podemos juzgar su decisión sin conocer la presión que sentía? Quizá su historia nos enseña que el poder sin valentía es solo una sombra de justicia y que, como Pilato, a veces nos lavamos las manos cuando deberíamos alzar la voz, porque en el fondo todos enfrentamos momentos donde debemos elegir entre lo correcto y lo cómodo. Y así terminó la historia de Pilato. Pero la verdadera pregunta es, ¿y tú qué harás cuando debas elegir entre lo justo y lo fácil? Gracias por acompañarme. Suscríbete y sigue explorando los misterios que marcaron la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy exploraremos un testimonio olvidado, una carta antigua que revela con asombroso detalle cómo era el rostro de Jesús, visto a través de los ojos de quien lo juzgó, Poncio Pilato. Prepárate para descubrir una descripción que no solo conmueve, sino que también nos conecta con el misterio más profundo de la fe cristiana. ¿Qué vio Pilato aquella mañana? ¿Qué sintió al mirarlo a los ojos? ¿Y por qué estas palabras siguen estremeciendo a quienes las leen? Un hombre de poder, gobernador de una tierra convulsionada, obligado a tomar decisiones que marcarían para siempre la historia humana. Un hombre que, tras cruzarse con Jesús de Nazaret, no solo dejó constancia de aquel encuentro en los evangelios, sino que, según relatos antiguos, escribió una carta describiendo el rostro y la presencia del Mesías. Una carta olvidada por siglos, una descripción que ha impactado a quienes la han leído. ¿Qué reveló Pilato sobre el rostro de Jesús? ¿Existió realmente una carta de Pilato? Históricamente, Poncio Pilato fue el prefecto de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Su nombre aparece no solo en la Biblia, sino también en textos romanos como los escritos de Flavio, Josefo y Tácito. Pero además de los relatos oficiales, surgieron documentos apócrifos, entre ellos una supuesta carta de Pilato enviada al emperador Tiberio en Roma, narrando lo que vio en aquel prisionero extraordinario llamado Jesús. ¿Es esta carta real? Los historiadores debaten su autenticidad, pero su contenido es, cuanto menos, profundamente conmovedor. Según el antiguo texto, Pilato describió a Jesús de esta manera: se presentó ante mí un hombre de noble estatura y porte digno. Su rostro reflejaba una paz que ninguna tempestad podía perturbar. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, de un color castaño claro, reluciente bajo el sol. Su mirada era profunda, penetrante, de un azul grisáceo que parecía atravesar el alma misma. No se distinguía entre alegría o tristeza en su expresión, sino una majestad serena. Su voz era armoniosa, suave pero poderosa. Jamás vi a hombre alguno tan sencillo y a la vez tan majestuoso. Esta descripción nos habla de un rostro que no transmitía solo belleza externa, sino una belleza espiritual, imposible de ignorar. Pilato confiesa en otros fragmentos que no halló culpa en Jesús, incluso sintió una profunda
inquietud al condenarlo bajo presión del Sanedrín. Él habría dicho: me sentí temblar al mirar sus ojos. No era como mirar a un hombre, era como mirar a algo más grande que este mundo. Estas palabras reflejan algo asombroso. Incluso el hombre que lo sentenció reconocía que Jesús tenía una presencia inexplicable. ¿Por qué se ocultó esta carta? Muchos se preguntan: si Pilato escribió esta carta, ¿por qué no fue incluida en los registros oficiales? La respuesta podría ser simple: porque la carta fue considerada un testimonio incómodo. Para los romanos, admitir que un prisionero crucificado poseía un poder espiritual tan evidente era riesgoso. Para algunos sectores judíos, validar esa presencia era confirmar el mesianismo que negaban. Así como muchos otros documentos de la antigüedad, esta carta habría sido relegada a círculos privados, copiada en secreto por cristianos de los primeros siglos. Curiosamente, muchas de las representaciones artísticas antiguas de Jesús, iconos bizantinos, frescos románicos, mosaicos primitivos, parecen inspirarse en descripciones como esta, no como un hombre rico o poderoso, sino como un ser humilde, radiante, de una belleza serena, casi sobrehumana. Cada trazo, cada color, cada mirada en estas obras parecen susurrarnos: así era el rostro de aquel que cambió el curso de la humanidad. Más allá de los debates históricos, más allá de la autenticidad documental, esta carta nos ofrece una ventana poderosa, no solo sobre cómo era Jesús, sino sobre lo que su presencia provocaba. Un rostro que no buscaba impresionar, sino transformar; una mirada que no juzgaba, sino sanaba; una voz que no imponía, sino invitaba. Quizá al leer estas palabras atribuidas a Pilato, entendemos mejor por qué 2000 años después millones de corazones siguen volviéndose hacia él. ¿Y tú, cómo imaginas el rostro de Jesús? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte para descubrir más secretos ocultos de la historia sagrada. Nos vemos en el próximo viaje espiritual. ¿Qué ocurrió con el soldado romano que atravesó con su lanza el costado de Jesús mientras colgaba de la cruz? ¿Fue simplemente un verdugo obedeciendo órdenes, o su historia cambió para siempre después de ese día? Durante siglos se ha debatido su identidad, su destino y su alma. Algunos lo llaman asesino, otros santo. Hoy exploramos el misterio detrás de uno de los actos más impactantes del Nuevo Testamento: el destino del centurión que hirió al Hijo de Dios. Según el Evangelio de Juan 10:34, cuando Jesús ya había entregado su espíritu, uno de los soldados romanos le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. No se menciona su nombre, solo el gesto brutal cumplido como parte del protocolo romano para asegurar la muerte
del crucificado. Pero este acto no fue ignorado por la historia. La tradición cristiana primitiva le dio un nombre a este soldado, Longino. Muchos creen que era un centurión, aunque algunos textos lo describen simplemente como un soldado raso. El nombre Longino proviene del griego lonche, que significa lanza. Así que Longino podría no ser su nombre real, sino una forma de referirse al hombre por su acto. Pero aquí es donde el misterio comienza a volverse fascinante. Según leyendas cristianas posteriores, en el momento en que atravesó a Jesús y vio brotar sangre y agua, Longino quedó cegado por la luz divina. Algunos textos apócrifos afirman que al tocarse los ojos con la sangre de Cristo, recobró la vista y con ello nació su fe. Dicen que cayó de rodillas, confesando verdaderamente este era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. La tradición cristiana oriental y occidental difiere en detalles, pero coincide en lo esencial. Longino se convirtió al cristianismo, abandonó el ejército, predicó el evangelio y fue perseguido por su fe. Algunas fuentes dicen que fue martirizado en Capadocia, actual Turquía, donde muchos cristianos veneran su tumba hasta hoy. La Iglesia Ortodoxa y la Católica lo veneran como santo mártir. La lanza que usó Longino también tiene su propia leyenda, la lanza del destino, también llamada la lanza sagrada. Muchos han afirmado poseerla a lo largo de la historia, desde emperadores bizantinos hasta Hitler. Se dice que quien posea la lanza tendrá poder para conquistar el mundo, pero la historia muestra que aquellos que la buscaron también encontraron destrucción, casualidad o juicio divino. La figura de Longino desaparece del relato bíblico, pero su legado permanece en la tradición cristiana. En el arte se le representa con casco romano, lanza en mano y a veces con los ojos vendados como símbolo de la ceguera espiritual antes de conocer a Cristo. Su historia nos recuerda que incluso el más duro y culpable puede ser transformado por un solo encuentro con lo divino. ¿Fue castigado por herir a Cristo o fue el primero en ser redimido por su sangre? Hoy millones de creyentes veneran a Longino como un testigo de la cruz, como uno que vio más allá de la muerte y halló vida. Quizás su historia nos hable a todos, que no importa cuán lejos hayamos estado de la verdad, una mirada, una lágrima, un acto de fe puede cambiar nuestro destino para siempre. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado sagrado. Si te impactó esta historia, suscríbete, dale like y comparte este video. Recuerda, incluso quien tocó la herida de Cristo encontró salvación. Nos vemos en el próximo misterio de la fe. ¿Fue realmente Jesús de Nazaret el fundador del catolicismo tal como lo conocemos hoy? ¿O fue el catolicismo el resultado de siglos de evolución, debates y decisiones humanas? Hoy exploraremos un tema tan fascinante como polémico: el vínculo entre Jesús, los primeros cristianos y la Iglesia Católica. Acompáñanos en este viaje a través de la historia, la teología y la tradición. Jesús nació, vivió y murió como judío, predicó en las sinagogas, celebró la Pascua y citó la Torá. No fundó templos ni escribió libros. Lo que hizo fue anunciar el reino de Dios.
llamó a 12 discípulos, curó enfermos, enseñó con parábolas y desafió a los líderes religiosos, pero nunca se autoproclamó fundador de una nueva religión. Entonces, ¿en qué momento comienza a formarse algo que podríamos llamar catolicismo? En Mateo 16:18, Jesús le dice a Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta es una de las bases principales sobre las que el catolicismo afirma su origen apostólico. Se considera a Pedro como el primer líder de la iglesia, el primer obispo de Roma, el primer papa. Pero en tiempos de Pedro no existía aún una estructura papal como la conocemos. ¿Fue Pedro un líder espiritual? Sí. ¿Fue un papa con sede en el Vaticano? Todavía no. Tras la muerte de Jesús, sus seguidores comenzaron a reunirse en casas, celebraban la cena del Señor, leían cartas de los apóstoles y compartían bienes. Pero no todos los cristianos pensaban igual. Había comunidades paulinas, judeocristianas, gnósticas. No existía aún un canon bíblico oficial, ni dogmas definidos, ni un papa que dictara la ortodoxia. Fue un tiempo de crecimiento orgánico, de debates intensos y de fe apasionada. Durante casi 3 siglos, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, pero todo cambió en el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Con el Edicto de Milán comenzó el proceso de institucionalización. Los obispos se reunieron en concilios, comenzaron a definir herejías y se estableció una jerarquía sólida. Roma, como capital del imperio, adquirió un papel central. Fue en este momento cuando la Iglesia comenzó a tomar una forma claramente católica, es decir, universal, organizada y jerárquica. La palabra católico aparece por primera vez en el año 110 después de Cristo, en una carta de Ignacio de Antioquía. Donde está Cristo, allí está la Iglesia católica. Pero no fue hasta los concilios del siglo IV, como el de Nicea 325 después de Cristo, que la doctrina se unificó. Se estableció el credo, se combatieron las herejías y se afirmó la autoridad del obispo de Roma. El catolicismo, como estructura formal con dogmas, liturgia unificada y liderazgo central, fue producto de siglos de evolución. Entonces, ¿Jesús no fundó el catolicismo? Depende de cómo entendamos la pregunta. Si hablamos de la fe original, del mensaje del Evangelio y del seguimiento de Cristo, entonces sí, Jesús es el origen de todo. Pero si hablamos de la institución con sede en Roma, con cardenales, concilios y derecho canónico, entonces esa es una creación progresiva de la historia. Jesús plantó la semilla. La Iglesia Católica es el árbol que creció con el paso de los siglos, podado, injertado y moldeado por el tiempo, el poder y la fe. Jesús no fundó una institución, fundó un camino. El catolicismo es una de las grandes ramas de ese camino, con más de 1.000 millones de seguidores en todo el mundo. Comprender esto nos ayuda a distinguir entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, entre el mensaje eterno y la evolución humana que le dio forma. ¿Y a ti qué te parece? Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte con otros buscadores de la verdad. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Jesús habría reconocido al catolicismo moderno como su obra? Nos vemos en el próximo capítulo de Despierta con Patti. Todos hemos visto la famosa imagen:
Jesús en el centro de la mesa, los 12 discípulos alrededor, rostros confundidos, tensos, quizás temerosos. La última cena, una escena que ha sido pintada, esculpida, dramatizada, pero ¿sabías que aquella noche estuvo llena de ocurrencias inesperadas, gestos desconcertantes, palabras enigmáticas y símbolos con significados ocultos? Hoy, en Despierta con Patti, viajaremos al corazón de uno de los momentos más trascendentales de la historia y descubriremos las ocurrencias más increíbles en la última cena. Era la víspera de la Pascua. Jesús da una instrucción extraña a sus discípulos. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En una cultura donde solo las mujeres llevaban cántaros, esto era extraño. ¿Quién era ese hombre? ¿Fue una señal, un código secreto o alguien que ya estaba preavisado? Lo siguieron hasta una casa. En su interior, el aposento alto, un salón preparado, limpio, amueblado, listo. Pero, ¿por qué ese lugar? ¿Quién lo había preparado? ¿Estaba todo escrito desde antes? Los discípulos discuten entre sí quién es el más grande entre ellos. Y entonces Jesús se levanta, toma una toalla, llena un recipiente con agua y comienza a lavarles los pies. Silencio, asombro. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?, dice Pedro, casi escandalizado. En una sociedad donde solo los siervos hacían eso, Jesús revierte el orden. El maestro se hace siervo, el acto más humilde, justo antes de la mayor de las revelaciones. Y entonces, como un relámpago en la noche, Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Las miradas se cruzan, el murmullo crece. ¿Acaso seré yo?, preguntan uno a uno. Juan, recostado cerca de Jesús, pregunta en voz baja: Señor, ¿quién es? Jesús responde en clave: aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Jesús lo entrega a Judas. Pero lo más extraño, Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le da permiso, le entrega el destino. Judas se va. La oscuridad lo envuelve. Nadie entiende por qué se fue. Jesús toma el pan, lo parte y dice: esto es mi cuerpo. Toma el vino y dice: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Hasta ese momento, el pan y el vino eran parte del ritual pascual judío, símbolos del Éxodo. Pero Jesús cambia el significado. Ya no es la liberación de Egipto, es la redención de la humanidad. Él se convierte en el Cordero, el sacrificio, el alimento espiritual. Y con estas palabras da origen al acto más repetido en toda la historia del cristianismo, la Eucaristía. En esa noche se dijeron cosas que nos han llegado a través de los evangelios, pero también otras se han perdido. Jesús habla de amor, de unidad, del Espíritu que vendrá. Anuncia que Pedro lo negará 3 veces antes de que cante el gallo. Les llama amigos. Les dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas y les deja un mandamiento nuevo:
Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Estas palabras se pronuncian mientras la sombra de la cruz se proyecta cada vez más cerca. Entre los gestos y las palabras hay silencios, miradas entre discípulos, un ambiente cargado de tensión y misterio. Jesús parece hablar sabiendo que esa es su última cena y al mismo tiempo la primera de un banquete eterno. Hay quienes creen que esa noche Jesús les reveló secretos espirituales más profundos que no fueron registrados, sino transmitidos oralmente. Misterios del reino, profecías sobre el futuro, nunca lo sabremos con certeza, pero algo cambió en ellos para siempre. Terminada la cena, Jesús y sus discípulos se levantan, cantan un himno y se marchan al monte de los olivos. Allí comenzará la agonía, la traición, el juicio, la cruz. Pero en esa cena todo ya estaba sembrado: la humildad del servicio, la revelación del amor, la profecía cumplida, el sacrificio anticipado. La última cena no fue solo una comida, fue un umbral entre lo humano y lo divino, entre el tiempo y la eternidad. Una mesa donde se sirvió pan, pero también destino. ¿Y tú? ¿Estás listo para sentarte a esa mesa? Para mirar al Maestro a los ojos y escuchar lo que aún tiene que decirte. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este contenido te habló al corazón, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo misterio, donde la historia y lo sagrado se encuentran.